días, iglesia, ¿cómo estamos? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que estamos bien. Yo siempre he dicho que estar aquí buscando a Dios, eso representa que estamos bien. Aunque no nos sintamos muy bien. Ok. Pero estamos bien. Hermanos, hermanas, terminamos la semana pasada con un estudio de 6 semanas y estamos aquí comenzando uno nuevo. Como ustedes pueden ver. Ahí sí recordamos la historia de Caín y Abel. Una historia muy interesante. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el tema principal de este estudio? Porque vamos a estar viendo por las próximas 6 semanas. El tema principal es navegando los conflictos familiares. ¿Quién ha tenido conflictos familiares? Uf, dicen por ahí. Dice el dicho, pasa hasta en las mejores familias. ¿Verdad? Los conflictos familiares siempre van a existir. La pregunta es cómo le damos solución a esos conflictos. La pregunta es si todavía estamos en conflictos. La pregunta es si hemos dejado pasar el tiempo y los conflictos siguen ahí. Eso es lo que queremos ver y vamos a ver a través de este pasaje que vamos a estar en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 1 en adelante, para ver este conflicto entre Caín y Abel, dos hermanos. Así que, hermanos, pues vamos a ir en oración para comenzar este estudio. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias. Gracias por este nuevo día que tú nos das. Gracias por la oportunidad de estar aquí esta mañana, de poder estar presentes, Padre, para buscar de tu presencia a través del estudio de la palabra, a través, Padre, de venir y traer nuestra adoración, a través de la oración, a través, Padre, de simplemente venir y buscar estar en tu presencia. Damos gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, Padre, aquí presentes. Gracias por sus vidas, gracias, Padre, por el esfuerzo, por el tiempo. Te damos gracias, Padre, por aquellos que vienen en camino. Te damos gracias, Padre, por aquellos que tal vez no puedan estar aquí esta mañana. Tú sabes el porqué, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tú sigues siendo bueno. Hasta aquí tú nos has guardado, hasta aquí tú nos has protegido. Hasta aquí, Padre, tú nos has traído. Y qué bueno que por las últimas 6 semanas podemos ver, Padre, que todos tenemos un propósito. Todos tenemos, Padre, un propósito de acuerdo a tu plan. Y qué bueno, Padre, que podamos empezar a ponerlo en práctica. Que podamos, Padre, empezar a desarrollarlo en nuestra vida. Pero, Padre, como seres humanos siempre habrá conflictos entre nosotros. Siempre habrá desacuerdos, especialmente dentro de la familia. Por eso, Padre, que es tan importante este estudio que estamos por comenzar. Te pedimos, Padre, que nos orientes, que tú nos des la guía, que seas tú, Padre, el que nos lleve a través de este estudio, que quite toda duda de nuestra mente, que clarifique las cosas, Padre, de cómo debemos hacer frente a esos conflictos, de qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros para solucionar esos conflictos. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos que seas tú el que nos guíe, el que nos dirige, y que todo lo que hablemos, Padre, sea de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Así es, hermanos. Caín y Abel. Responsabilidad familiar. ¿Cuántos sabemos que todos tenemos una responsabilidad dentro de la familia? Sea el papá, sea la mamá, sea el hijo, la hija.
Todos y cada uno tenemos responsabilidades dentro de la familia. Ahora, si no hemos definido bien eso, pues claro que va a haber conflictos. Claro que va a haber problemas. Claro que de repente no vamos ni siquiera a encontrar la solución al problema. Porque no hemos definido cuál es la responsabilidad de cada uno dentro del núcleo familiar. La primera pregunta que nos hace el escritor es: ¿dónde se origina el propósito de la familia? ¿Eso es algo que el ser humano se inventó? ¿O es algo que viene de Dios? El núcleo familiar, ¿dónde se origina esto? Yo creo que a esa pregunta le vamos a dar la respuesta a través de este estudio, a través de lo que vamos a ver en el libro de Génesis. Porque ciertamente no es algo que el hombre se inventó. Mire lo que nos dice aquí. Vivimos en un mundo donde la mentira ha sustituido a la verdad. Existe una campaña en contra del diseño original para el hogar. ¿Quién dice amén a eso? Existe una campaña en contra del diseño original para el hogar. Lo podemos ver todos los días, donde quiera que vayamos. Lo podemos oír en la radio, lo podemos ver en la televisión. Hay una campaña en contra del diseño original que Dios creó. Y cada día está más fuerte. Muchos han olvidado que la familia no es una invención humana, sino una institución que Dios creó con un propósito específico y con reglas claras. Dios constituyó el matrimonio, Dios constituyó la familia y con reglas específicas a cada cual le dio. Al hombre le dio su lugar, a la mujer le dio su lugar, a los hijos le dio su lugar. Y a cada uno le dio su responsabilidad. Y la palabra de Dios lo especifica claramente. El mundo se resiste a aceptar que la familia, como Dios la diseñó, es la principal escuela donde generación tras generación debe de aprender valores y principios de sabiduría y la verdad que le guiará. Uno de los principios más importantes es cuidar a cada miembro del núcleo familiar. En el hogar aprendemos a ser hombres y mujeres temerosos de Dios y desarrollamos la madurez emocional y espiritual para establecer relaciones interpersonales saludables. Los padres darán ejemplo con su conducta. Oiga bien esto, hermano y hermana. Los padres darán ejemplo con su conducta. Los hijos imitarán la fe y aprenderán destrezas. Se capacitarán para entender cómo formar sus propias familias en un futuro. La gran responsabilidad que Dios le dio a los padres, de ser el ejemplo y guiarlos para que ahora ellos puedan formar sus propias familias. Solo las familias que obedezcan la instrucción divina podrán cuidarse mutuamente para lograr multiplicar los frutos en la sociedad que nos rodea. Solamente las familias que obedezcan la instrucción divina. El diseño de la manera que Dios lo diseñó. La intención de acuerdo al plan de Dios para la familia. Es interesante este tema. Dios espera que cuidemos de los miembros de nuestra familia. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, especialmente como padres. Y ahorita lo vamos a ver a través de la palabra. Para ello quiero invitar a alguien que vaya al libro de Génesis, capítulo 4, verso 1 y 2, por favor. Amén. Adán conoció
conoció Adán a su mujer Eva. Eran desconocidos ellos. No, aquí no está hablando de que hubo una relación íntima, de que hubo una relación entre hombre y mujer para procrear. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, el primogénito, Caín. El hombre de el primogénito, el que nació primero, el que iba a ser en algún momento tal vez iba a tomar la responsabilidad, ¿verdad? Porque esa era la costumbre, y sigue siendo a veces la costumbre, de que el mayor es el que toma la responsabilidad si el padre no está. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Dios es que ahora tengo un hijo. Eso es lo que está diciendo Eva. Dice: después dio a luz a su hermano Abel. Y entonces aquí empiezan a tomar cada quien su papel, su rol dentro de la familia, dentro del núcleo familiar. Dice que Abel fue un pastor de ovejas y Caín fue un labrador de la tierra, un agricultor y un ganadero. Dos hombres dentro de este núcleo familiar que tenían responsabilidades. Pero aquí lo que podemos ver es la necesidad y responsabilidad del hombre en el núcleo familiar. ¿Por qué decimos del hombre? ¿Que la mujer es menos importante? No. No, es que la familia debe de ser algo en conjunto. Pero sí tenemos que clarificar las responsabilidades que Dios le dio al hombre principalmente. Podemos ver la necesidad y responsabilidad del hombre en el núcleo familiar. Los hombres deben de estar presentes, cuidando del bienestar de la familia. Oiga, hermano, pero la palabra de Dios dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Eso es lo que nos dice el capítulo 1 de Génesis. Pero si vamos un poquito más adelante, el capítulo 2 de Génesis empieza a desglosar exactamente cómo sucedió. Y sí, fue varón y hembra. Pero dice la palabra que creó primeramente a Adán. Y le dio responsabilidades a Adán en el jardín del Edén. Y después dice la palabra que no encontró ayuda idónea para Adán. Y entonces creó a la mujer de su costilla. Y entonces empezamos, en la palabra de Dios no hay confusión, sino que simplemente tenemos que estudiar a profundidad para ver qué es lo que nos está diciendo. El hombre adquiere responsabilidades primeramente. Miren lo que dice capítulo 1, verso 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Les dio autoridad y les dio responsabilidad. Oye, hermano, por ahí están los dos. Miren lo que dice más adelante en el capítulo 2, verso 7.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos empieza a describir ese jardín en el Edén que Dios había creado. Y empieza a hablar de los ríos. ¿Y por dónde salían? 4 ríos. Y sus nombres. Y luego dice en el verso 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase y lo guardase. Le dio más responsabilidad al hombre. Para que lo labrase y lo guardase, para que lo cuidara, para que lo trabajara, para que en realidad tuviera una responsabilidad sobre ese jardín. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí viene el punto importante, verso 18. Y Jehová Dios, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué pasó? En el capítulo 1 dice que Jehová creó al hombre y a la mujer. Pero el capítulo 2 nos empieza a desglosar exactamente cómo sucedió. Entonces Dios crea un jardín donde pone al hombre que ya había creado, le da responsabilidades, y ahora Dios dice: aquí algo está mal. Aquí algo no va a funcionar muy bien. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El hombre ya tenía bastantes responsabilidades. El hombre ya había sido puesto en el jardín del Edén para cuidarlo, protegerlo. Ya Dios le había dado instrucciones de que no tocara el árbol de la ciencia del bien y el mal, que no comiera de él. Entonces, ahí está la excusa, dice a lo mejor la mujer. Porque ella no estaba cuando Dios le dijo que no comiera de ese árbol. Pero cuando vimos la conversación entre la serpiente y la mujer, sí sabía. Nos dice: esto es lo que Dios dijo. Pero sí, la responsabilidad cae sobre Adán. Porque fue el primero, fue el que recibió la instrucción directamente de Dios. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Otra responsabilidad que le da al hombre, de poner nombre a todas las criaturas que Dios había creado. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces sí podemos ver que a veces podemos confundirnos con la palabra de Dios porque no estudiamos profundamente lo que nos dice. Y no hay conflicto, exactamente. Dios los creó, varón y hembra los creó. Nada más que estamos hablando de tiempos y lugares. Estamos hablando del proceso para llegar ahí. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque del varón fue tomado. Y entonces ahí Dios constituye el matrimonio, constituye el núcleo familiar, porque ciertamente en el capítulo 1 Dios dice: procread y multiplicaos. En otras palabras, tengan familia, multiplíquense. Y ahora aquí constituye el matrimonio en el verso 24, donde dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Qué trabajo tan más difícil. Qué responsabilidad tan más grande le dio Dios a esta pareja. El llegar a ser una sola carne. El llegar a estar de acuerdo en todo lo que sucede dentro del hogar. El llegar a estar de acuerdo de qué manera vamos a educar a nuestros hijos. ¿Ah? Porque sí ha visto matrimonios, ¿verdad? Donde el papá da una orden y la mamá lo echa por los suelos. O al revés. Donde no llegan a un acuerdo de cómo debe de educarse a los hijos. Y entonces vemos lo que estamos viviendo en este mundo, en este tiempo. Pero sí vemos que Dios da responsabilidades y pone límites dentro de su plan. Dios le dio responsabilidades a Adán y le dijo: estos son los límites para ti. De todo lo que hay aquí tú puedes comer, a excepción, dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal y del árbol de la vida. Todo lo demás es para ti. Todo lo demás es para que tú lo cuides, lo protejas, lo multipliques. Esa es tu responsabilidad. Entonces sí podemos ver que el hombre en sí tiene una gran responsabilidad desde el principio de la creación. Dios le dio responsabilidades específicas. Dios le otorgó al hombre la responsabilidad de cuidar y administrar el jardín del Edén y de hacer cumplir las reglas divinas. Pero sin embargo, al parecer, Eva estaba sola cuando estaba teniendo esa conversación con la serpiente. No podemos en realidad descifrar exactamente dónde estaba Adán, o si él era parte de la conversación o no. Pero si lo era, no dijo nada. Si lo era, no se quedó callado. La conversación entre la serpiente y Eva fue y continuó. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán, quien fue el principal que recibió esa orden? Que recibió ese mandato de no tocar ese árbol, de no comer de él. Él era el encargado de poner también los nombres a todos los seres vivientes antes de la caída. Pero todos sabemos las tristes consecuencias familiares y sociales
que suceden cuando el papá no cuida de los suyos. Estas son un poco de estadísticas, hermano y hermana. Las estadísticas dicen que el 85% de los jóvenes o de las personas que van a la cárcel, el 85% de presos vienen de hogares sin padre. Vienen de hogares donde el padre fue ausente, donde el padre no hizo su trabajo, donde el padre no tomó su responsabilidad dentro de su hogar. El 85%, ese es un número muy grande, hermano y hermana. De las personas que han desviado su vida hacia el crimen, hacia la violencia, hacia las drogas por falta de un padre. Porque el padre estuvo ausente. Esas son las estadísticas. Eso es lo que este mundo nos puede mostrar el día de hoy. De una juventud que vive sin el liderazgo paterno, donde ciertamente las madres quieren tomar ese lugar, o no les queda otra opción más que tomar ese lugar, y lo hacen lo mejor posible. Pero sabe que ese no fue el propósito y el plan de Dios. Sabe que tiene que haber una unidad entre el hombre y la mujer para guiar a los hijos, porque ese es el plan de Dios desde el principio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Serán dos en uno, serán aquellos dos que llegan a un acuerdo en toda situación. Serán aquellos dos donde a uno le va a tocar de repente torcer el brazo y al otro aguantar. Pero al fin de cuentas llegarán a un acuerdo para beneficio del núcleo familiar. Aquí vemos que Eva reconoce que los hijos son un regalo de Dios. Eva reconoce esto. Dice, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esta es la voluntad de Dios. Este es el plan de Dios. Ella reconoció eso. En el hogar se aprende el temor a Dios, se adquiere disciplina, se adquiere compromiso, responsabilidad y muchas otras virtudes. Vemos que de repente Adán estuvo ausente en algunas situaciones, que no estuvo presente ahí, que tal vez se descuidó un poco de lo que Dios le había dado. ¿Y sabe por qué digo esto, hermano y hermana? Porque podemos ver la respuesta de Adán cuando Dios viene a buscarlo. ¿A quién buscó primeramente Dios cuando llegó al jardín del Edén? Al hombre. Y dice, ¿dónde estás? Dice, es que oí tu voz y me escondí, dice, porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo eso? ¿Y cómo tú sabes que estabas desnudo? ¿De dónde aprendiste eso? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Tocaste el árbol que te dije que no tocaras? ¿Y qué dijo? La mujer que tú me diste. Ahora, no fue culpa de la mujer, fue tu culpa, le está diciendo a Dios. La mujer que tú me diste. En otras palabras, si tú no me hubieras dado a esa mujer, todo estaría bien. Sí vemos el pensamiento del ser humano cuando se encuentra en una situación difícil. Busca la salida como de lugar, con tal de salir limpio.
Ahí está la raíz del problema. Entonces, vemos aquí que dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Vemos que de alguna manera este núcleo familiar empieza a funcionar de alguna manera. Cada quien empieza a tomar sus responsabilidades, pero recordemos que aquí ya están fuera del jardín del Edén. Aquí ya han sido expulsados a causa de su pecado, a causa de su falta. Pero este núcleo familiar de alguna manera empieza a funcionar. Vemos que cada uno tenía su responsabilidad. Dice también, aquí podemos concluir que ellos aprendieron de su padre la labor de agricultor y de ganadero. ¿Qué le había dejado? ¿Cuál era la responsabilidad primera que Dios le dio al hombre en el jardín del Edén? De labrarlo y cuidarlo. Le dio autoridad sobre todos los animales, las bestias, las aves. Era un ganadero y era un agricultor. Y ahora Adán transmite estas responsabilidades a sus hijos, una a uno y una al otro. Pero tenemos que entender que para que los hijos prosperen, los padres deben de motivarlos y deben de orientarlos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que guiemos al hijo ¿en qué? En su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa es la responsabilidad que tenemos como padres. Los padres deben de motivar y orientar a sus hijos en cada aspecto de la vida. Esa no es una responsabilidad de la escuela, ni es una responsabilidad de la iglesia. Porque a veces como padres estamos con ese pensamiento, no, yo mando a mi hijo a la escuela y lo mando a la iglesia y va a ser un hombre bien derecho, va a ser un hombre con responsabilidades, porque ahí me lo van a educar. No. La responsabilidad no es de la escuela ni de la iglesia. La responsabilidad es de cada padre. La responsabilidad es en la casa. Es en el hogar, en el núcleo familiar que Dios creó desde el principio. En aquel tiempo no había iglesias ni escuelas. La responsabilidad era del padre y de la madre. Y sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Usted se ha dado cuenta que cada hijo tiene un carácter diferente? Cada hijo es diferente. Tienen diferentes pensamientos. Tienen diferentes maneras de hacer las cosas. Tienen diferentes maneras de responder. Cada hijo es diferente. Y por lo tanto a cada cual tenemos que orientarlos de una manera diferente. Eso no es como las gorras que usted compra, dice que una le cabe a todos. No. A veces las reglas tenemos que ajustarlas y reajustarlas dependiendo del carácter de cada hijo. Hay algunos que entienden con palabras. Hay algunos que hay que corregirlos de otra manera. Y eso así es. Caín escogió la agricultura, la que requiere de un trabajo físico intenso, dependiendo de la fertilidad de la tierra, mientras que Abel escogió la tarea de domesticar animales y sacar provecho de ellos.
Cada cual tenía su responsabilidad, de una manera diferente, ¿verdad? Va a haber hijos que quieren estudiar para ser un doctor, un arquitecto, un ingeniero. Va a haber hijos que lo único que quieren es trabajar en el McDonald's. Vivimos en un mundo donde este mundo necesita de todo. El problema es cuando nosotros como padres queremos forzar algo. Queremos forzar algo porque, es que yo quería hacer eso. Entonces ahora voy a hacer que mi hijo sea, porque yo no pude o yo no quise. No. Tenemos que entender que cada cual tiene un carácter diferente y cada cual va a buscar una manera diferente de crecer. Como padres tenemos que entender eso. Pero la guía de los padres es la que ayuda a evitar la competencia entre los hermanos. La guía de los padres es la que va a ayudar a que no haya esa fricción entre hermanos de competencia. Y sabemos que eso es un razonamiento humano. Lo vimos en los discípulos con Jesucristo. Empezaron ahí a hablar entre ellos y cuál va a ser el principal aquí, cuál va a ser el que va a tener el primer lugar aquí, cuál es el que va a estar a la derecha de Jesucristo. Como seres humanos a veces sí queremos ese lugar de prioridad, queremos ese lugar de privilegio. Ese es un razonamiento humano. Pero como padres tenemos una responsabilidad de educarlos para que no haya fricciones y evitar los celos y las envidias entre hermanos. Porque sí sabemos lo que pasó con Caín y Abel, ¿verdad? Hubo una fricción. Hubo una situación donde llevó a la muerte de uno de ellos dos. Los padres no solo cuidan de la salud y el bienestar de los hijos, también deben de dar el ejemplo y la orientación sobre cada aspecto de la vida. Los padres, no el maestro de la escuela, no el pastor de la iglesia, los padres. En el hogar se debe de aprender disciplina, compromiso, responsabilidad y sobre todo, respeto a Dios. Eso es en el hogar. Eso es dentro del núcleo familiar. Eso es la responsabilidad que Dios le dio al hombre y a la mujer, creando el núcleo familiar en el principio de los tiempos. Sin la orientación paterna, los hijos se equivocarán con facilidad. Sí recuerdan el numerito que les di hace un momento, ¿eh? 85% de los presos. Las estadísticas dicen que son personas que dentro del núcleo familiar no hubo un padre. 85%. Ese es un número enorme, hermano y hermana. Que tenemos que reflexionar en eso. Pero quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos. Versículo 3 al 7, por favor, de Génesis 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.
Y aconteció, algo sucedió, algo pasó. Aconteció que andando el tiempo, tenemos aquí a un agricultor y a un ganadero. Tenemos uno que cuidaba los animales y otro que trabajaba la tierra. Y sí sabemos que cualquiera de esas dos cosas no da fruto de un día para otro, ¿verdad? No da fruto de un día para otro. Es un proceso. Se requiere tiempo. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Cuando aquella siembra que hizo Caín empezó a dar fruto, cuando aquellos animales que Abel cuidaba comenzaron a reproducirse, dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Sí podemos ver que aquí hace una aclaración entre Caín y Abel. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Pero Abel también trajo una ofrenda del producto de aquellos animales que él cuidaba, pero hace la aclaración que Abel trajo, dice también, de los primogénitos, de lo primero, de lo principal, y también de lo más gordo, de lo mejor que él tenía. Eso es lo que caracterizaba la ofrenda de Abel. Mientras que la ofrenda de Caín solamente nos dice que trajo del fruto de la tierra. Como que ahí remarca una diferencia entre estas dos ofrendas. Y alguien se va a dar cuenta de ello. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel. Miró Jehová con agrado a aquel que le trajo de lo primogénito, aquel que le trajo de lo mejor. Miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano y hermana? ¿Qué nos dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que traer a Dios? Lo mejor. Lo mejor de nosotros. Lo mejor que tengamos. Lo mejor que seamos. Esa debe de ser la ofrenda a Dios. Aquí vemos que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, pero sí lo hizo de la ofrenda de Abel. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vemos que aquí hay un problema ya. Vemos que Caín cambió su semblante. Se molestó. Se desagradó de lo que estaba sucediendo. Pero hay un problema cuando no podemos canalizar entendiendo de dónde viene el problema. Y así como Adán le echó la culpa a Dios y a su mujer, ahora Caín está buscando responsable de lo que él había hecho. ¿Y con quién se molestó? ¿Con quién se molestó? ¿Con Dios? ¿O con su hermano? Como diciendo, tú querías quedar bien con Dios. Ya me hiciste quedar mal a mí.
¿Quién identificó el problema? No fue Dios. No fue Dios el que no se agradó de la ofrenda de Caín. Y ahora hay un problema. Caín está molesto. Caín le entró la envidia. A Caín le entraron los celos. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te pones en esa actitud? ¿Cuál es el problema? Dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Si tú en realidad estás haciendo algo bien, no se te va a agradecer, te van a dar reconocimiento. Si en realidad lo que estás haciendo está bien. Dice: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Esto es una cuestión donde Caín tenía que entender lo que acababa de suceder. Donde Caín tenía que tomar su responsabilidad de no haber hecho lo correcto. Donde Caín tenía que entender que a Dios por alguna razón no le agradó su ofrenda. Pero Caín se ensañó y cayó su semblante. La única forma de cuidar los corazones del egoísmo y la altivez es adorar a Dios y no a nuestras emociones. Es adorar a Dios. La única manera que nosotros nos podemos mantener libres del egoísmo, porque al parecer era lo que pasó aquí con Caín. Ya estaba siendo egoísta. Es la única manera de evitar eso, es estar en adoración a Dios. Y es lo que Abel estaba haciendo. Abel estaba en adoración al traer esa ofrenda, traer de lo mejor, traer lo primogénito. Abel estaba en adoración a Dios. Pero como Caín no estaba en esa situación, le entró el egoísmo. ¿Por qué no queremos traer a Dios lo mejor? Porque seguimos siendo egoístas. Porque pensamos que es para nosotros. Porque pensamos: no, si Dios me lo dio, es para mí. La palabra de Dios nos dice que todo es de Dios. Nosotros simplemente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y aquí al parecer Caín no había entendido eso. Pero Abel estaba en adoración, trayendo lo mejor, trayendo lo primogénito. Y entonces dejó que sus emociones empezaran a trabajar. Caín dejó que sus emociones empezaran a funcionar. En la familia todos debemos de reconocer que es Dios quien aprueba o desaprueba las acciones de cada persona, y no nuestras opiniones. Cuando procuramos sanar o evitar un conflicto familiar, todos debemos de entender que Dios es quien califica justamente el comportamiento humano. Así como Dios aprobó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín, Dios también conoce las intenciones de cada corazón y las razones por las que cada uno actúa de una determinada manera. Dios conoce nuestros corazones.
Dios sabe por qué trajimos la ofrenda que trajimos. Dios sabe por qué trajimos el diezmo que trajimos. Dios sabe por qué le estamos sirviendo de la manera que le estamos sirviendo. Dios sabe por qué no le estamos sirviendo juntos. Dios sabe. Porque Dios conoce nuestro corazón. Y Él es el que va a juzgar cada una de esas acciones. Pero a veces nosotros queremos ser el juez. Porque seguimos viviendo de una manera egoísta. Aquí vemos que la reacción de Caín muestra que su dolor lo provocó el quedar mal ante su hermano y no tanto ante Dios. Porque la reacción fue totalmente contra su hermano. Dice, si hubiera querido agradar a Dios, solo tenía que presentar una mejor ofrenda. Solamente tendría que haber aceptado, ok, me equivoqué. Ok, lo hice porque a lo mejor no sabía. Ok, cualquier excusa. Déjame traerte otra ofrenda mejor. No lo aceptó. No aceptó su error. Solo tenía que presentar una mejor ofrenda. Pero sentirse inferior a su hermano fue su verdadera molestia. Y es que cuando no controlamos nuestras emociones y nos dejamos mover por ellas, siempre terminaremos pecando. Siempre terminaremos pecando. Es decir, actuando por nuestro propio impulso. Actuando por lo que nosotros queremos y deseamos. Si no tenemos esa paz interna, jamás habrá paz con las personas a nuestro alrededor. El egoísmo se apacigua con la humildad. Y esta es producto de una comprensión correcta de nuestros derechos y los valores que Dios ya estableció. Para encontrar esa paz interna tenemos que en realidad entender qué es lo que Dios ha establecido para vivir dentro de esos estatutos, para entonces no dar lugar a nuestras emociones. Pero aquí Caín estaba dando lugar a sus emociones. ¿Quién da la lectura verso 8 al 12, por favor? Capítulo 4. Amén. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. ¿Usted cree que lo estaba invitando a ir a jugar? No, esa no era la intención de Caín de llevar a su hermano al campo. Los dos conocían el campo. Uno lo trabajaba, pero el otro cuidaba a sus animales en él. Los dos conocían el campo, pero aquí Caín está haciendo una invitación a su hermano con una intención equivocada. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tenemos que entender, hermano y hermana, que como creyentes debemos de procurar no tener conflictos
sin resolver. No debe de haber conflictos sin resolver, porque eso va a llevar a la violencia. Porque eso va a llevar a un problema mayor. Porque eso va a llevar a que el problema nunca se acabe. Tenemos que resolver nuestros conflictos. En el desarrollo de las relaciones familiares saludables, siempre debemos de evitar el dejar conflictos sin resolver. Para lograrlo, solo es posible seguir los lineamientos que Dios estableció en su palabra. Y ahí en Mateo nos aclara cómo debemos de resolver problemas. En el libro de Mateo capítulo 18, versos 15 al 17. Dice que si tenemos algún problema, pueden que vayamos y lo hablemos. Personalmente, frente a frente. Que lo hablemos, no que vayamos a discutir, a crear otro problema, no, que lo hablemos, que lo discutamos. Dice, y si tu hermano no te hace caso, dice, bueno, lleva dos o tres testigos. Lleva dos contigo para que sean testigos de toda palabra que se ha hablado. Hay un proceso donde nosotros tenemos que entender que Dios nos da la solución a todo problema, pero simplemente tenemos que seguir ese proceso. No podemos seguir dejando conflictos al aire libre, a ver cuándo se solucionan por sí solos. Tenemos que solucionarlos. La envidia y los celos trajeron como resultado el asesinato de su hermano. La envidia y los celos. El haber quedado mal delante de Dios porque mi hermano trajo una ofrenda mejor. En otras palabras, Caín pensó que su hermano quería hacerlo quedar mal delante de Dios. Y no, simplemente que Abel tenía claro en su corazón cuál era la ofrenda que él tenía que llevar en adoración a Dios. Y Caín, al parecer, no estaba muy claro. Pero no quiso aceptar su error. Y entonces fue en contra de su hermano. También debemos evitar toda rebeldía contra la autoridad. No solo Caín asesinó a Abel, sino que su molestia contra Dios lo llevó a tener una actitud desafiante para con su Creador. ¿Cuál fue la respuesta de Caín cuando Dios le pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Y qué dice? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que ser responsable por él? ¿Y qué nos han dicho nosotros en nuestras familias? Que el mayor, ¿qué es? Tú eres el responsable. Tú eres el responsable de tus hermanos. Cuando no estoy yo aquí en la casa, tú eres el responsable. El mayor tenía una responsabilidad que era cuidar a su hermano. Y no lo hizo. Al contrario. Ahora también tiene una actitud irreverente ante su Creador. De la manera que él contestó. Con una rebeldía. Una falta de respeto. Dice, ¿acaso yo tengo que ser responsable por él? Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Este es el castigo que Dios le da a Caín por sus actos. Entonces tenemos que entender que Dios nos ha dado una responsabilidad grande a nosotros como padres. De guiar a nuestros hijos. De llevarlos a que vivan una vida fuera de conflicto entre ellos.
a que ellos entiendan cuál es la voluntad de Dios para cada uno de ellos, a que ellos puedan ser parte del núcleo familiar, siendo una bendición dentro del núcleo familiar, en lugar de estar buscando conflicto todo el tiempo, por las envidias, por los celos. Caín y Abel es una historia que nos trae a reflexionar cuál es la gran responsabilidad que tenemos como padres. No sé, en realidad no nos habla de cuál fue la relación entre Adán y Eva, de cómo educaron a sus hijos, de cómo los guiaron, pero al parecer en todo esto no se vio ni uno de los dos como padres. No estaban ahí. No se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces vamos a concluir. Los conflictos entre familia son normales, ya que se ocasionan cuando los intereses de dos o más personas son distintos. Y como hablamos, cada cual tiene su propio carácter, cada cual tiene su propio pensamiento. Entonces eso va a traer conflictos. Entonces se debe de buscar un acuerdo. La historia de Caín y Abel demuestra que la única forma de asegurar la paz interpersonal es, en primer lugar, vivir en paz con Dios y conseguir dominar las pasiones e impulsos egoístas de cada uno de nosotros. No dejar que nuestras emociones tomen lugar, sino ir a la palabra y ver qué es lo que Dios quiere. Y vamos a cerrar con esta lectura en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 16 al 19. Dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que Dios me lo bendiga.